Durante la mayor parte del siglo XX, la cosmología fue un campo obsesionado con la precisión. Los científicos no intentaban cambiar la historia del universo. Ya creían conocerla. Habían cartografiado el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor residual del Big Bang. Habían observado cómo las galaxias se agrupan a lo largo de miles de millones de años luz. Habían medido la velocidad a la que el universo se expande y habían rastreado esa expansión hacia atrás hasta un único punto de origen explosivo, hace unos 13.800 millones de años. Toda esa evidencia se había ensamblado, ladrillo a ladrillo, en algo llamado el modelo Lambda-CDM, un marco matemático que describía toda la historia del universo, desde sus primeras fracciones de segundo hasta el presente, con solo 6 números, 6 parámetros, y se podía predecir casi todo. Lo que los cosmólogos querían del telescopio espacial James Webb, cuando fue lanzado la mañana de Navidad de 2021, era confirmación. Webb era el telescopio espacial más poderoso jamás construido. Un espejo de casi 7 metros de diámetro, plegado dentro de un cohete como una nave de origami, enfriado hasta temperaturas cercanas al cero absoluto y situado a un millón de millas de la Tierra, donde podía observar en luz infrarroja con una sensibilidad nunca antes alcanzada. Costó $10.000 millones. Tardó 30 años en construirse. Su espejo está hecho de berilio, recubierto de oro, ensamblado en 18 segmentos hexagonales que tuvieron que desplegarse en gravedad cero con precisión milimétrica en el primer intento. No había posibilidad de repararlo si algo salía mal. El plan era usar este instrumento extraordinario para mirar más atrás en el tiempo que cualquier telescopio anterior, hasta los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, cuando el universo aún era joven y las primeras galaxias apenas comenzaban a formarse. Y los científicos pensaban que sabían lo que verían. Esperaban pequeñas, débiles y dispersas agrupaciones de estrellas, apenas comenzando a organizarse bajo la fuerza de la gravedad. Galaxias bebé, desordenadas y primitivas. El universo, después de todo, necesitaba tiempo para construir cosas. Las estructuras grandes requerían largos periodos de acumulación gradual. Eso era lo que predecía el modelo estándar. Y el modelo estándar nunca había fallado. Entonces Webb comenzó a enviar datos. La luz de las galaxias distantes tarda miles de millones de años en llegar hasta nosotros, lo que significa que cuanto más lejos está una galaxia, más atrás en el tiempo la estamos viendo. Cuando Webb observó hacia el borde mismo del universo observable, hacia una luz que había estado viajando desde que el universo tenía menos de 1.000 millones de años, encontró galaxias que no deberían estar allí. No en el sentido de que fueran imposibles de explicar en absoluto, sino en el sentido de que eran demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado organizadas y demasiado numerosas como para haberse formado en el tiempo disponible. El modelo estándar establecía límites estrictos sobre cuánta masa podía acumularse en una galaxia durante los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. La materia prima, el gas y la materia oscura necesarios para formar estrellas, necesitaba tiempo para colapsar, enfriarse y encenderse. Las simulaciones basadas en décadas de observaciones y trabajo teórico predecían aproximadamente el número y el tamaño de las galaxias que Webb encontraría en esas primeras épocas. Webb encontró aproximadamente 10 veces más galaxias luminosas
a esas distancias de lo que nadie había esperado. Algunas de ellas eran comparables en masa a galaxias que tardaron miles de millones de años en formarse en regiones cercanas del universo. Un equipo de investigadores que publicó en Nature a principios de 2023 identificó 6 candidatos a galaxias en esa época temprana que parecían contener tanta masa estelar como toda nuestra Vía Láctea, o incluso más, y, sin embargo, existían cuando el universo tenía entre 500 y 700 millones de años. La primera pregunta obvia fue si algo estaba mal en las mediciones. Estimar la masa de una galaxia distante a partir de una imagen telescópica es complicado. Sepkinguinma se está leyendo la luz de miles de millones de estrellas a la vez, muchas de ellas ocultas por polvo, y se infiere la masa total a partir de ese brillo utilizando suposiciones sobre los tipos de estrellas que contiene. Si algo estaba inflando el brillo aparente de estos objetos, podrían parecer más masivos de lo que realmente eran. Eso resultó ser parte de la historia, pero solo una parte. La espectroscopía de seguimiento, la técnica de dividir la luz de una galaxia en sus longitudes de onda componentes para analizar su contenido, reveló que varios de esos candidatos originales albergaban algo inesperado: agujeros negros en sus centros que estaban alimentándose activamente. Estos agujeros negros, conocidos como núcleos galácticos activos, calentaban el gas circundante y emitían enormes cantidades de energía, haciendo que la galaxia pareciera mucho más brillante, y por lo tanto, más masiva de lo que realmente era. Algunos de los rompedores del universo resultaron ser galaxias más comunes disfrazadas con un brillo engañoso. Un estudio publicado en The Astronomical Journal en 2024, liderado por una estudiante de posgrado de la Universidad de Texas en Austin, llamada Katherine Chworowski, encontró que, una vez que se tenía en cuenta la contribución de los agujeros negros, muchos de los candidatos más alarmantes reducían significativamente su masa aparente. La crisis sobre las masas de las galaxias comenzó a aliviarse. Pero el alivio fue incompleto. Incluso después de corregir la contaminación de los agujeros negros, seguía habiendo aproximadamente el doble de galaxias masivas en los datos de Webb del universo temprano de lo que el modelo estándar había predicho. No lo suficiente como para romper completamente el modelo, pero sí lo suficiente como para dejar a los astrónomos con una incomodidad persistente y difícil de ignorar. Algo en la forma en que se formaban las estrellas en el universo temprano era diferente de lo que cualquiera había asumido. Las galaxias estaban convirtiendo gas en estrellas con una rapidez y una eficiencia que los modelos no habían anticipado. Si eso requería un ajuste a la teoría existente o algo más radical, seguía siendo una cuestión genuinamente abierta. Y eso era solo el comienzo de lo que Webb encontró. No todo lo que encontró Webb en el universo temprano era un nudo informe de estrellas o una mancha compacta de luz. Algunos de los descubrimientos más llamativos tenían que ver con la forma. En particular, el hallazgo de que el universo temprano contenía galaxias con las mismas estructuras elegantes y organizadas que las espirales más bellas del universo cercano, miles de millones de años antes de que deberían haber podido existir. Las galaxias espirales de gran diseño, esas con 2 brazos bien definidos que se extienden desde un núcleo brillante, las que aparecen en libros de astronomía y en portadas de revistas, son objetos delicados. Su estructura espiral no es permanente. Es un patrón de onda mantenido por las interacciones gravitacionales de miles de millones de estrellas en un disco estable en rotación. Construir ese disco lleva tiempo. El gas en el universo temprano debe colapsar, enfriarse y asentarse en un plano giratorio mientras ocurre la formación estelar,
y sin que la retroalimentación de estrellas jóvenes y agujeros negros desestabilice todo el sistema. El modelo estándar predecía que las galaxias muy tempranas deberían ser caóticas, irregulares, en plena formación activa, no organizadas en las formas geométricas tranquilas, asociadas con sistemas maduros y asentados. En diciembre de 2025, investigadores del National Center for Radio Astrophysics en Pune, India, Shyam Jain y Yogesh Wadadekar, anunciaron el descubrimiento de una galaxia a la que llamaron Alagnanda, una espiral de gran diseño observada tal como existía apenas 1,5 mil millones de años después del Big Bang. Fue encontrada al examinar imágenes de Webb del campo alrededor del cúmulo de galaxias Abell 2744, utilizando la masa del cúmulo como una lente gravitacional para amplificar objetos detrás de él y hacer visibles galaxias más débiles y distantes. Alagnanda mostraba dos brazos espirales claros y simétricos que se extendían desde un bulbo central compacto, inconfundiblemente organizada, con apariencia madura para su edad, e inconsistente con lo que predecían los modelos de formación de galaxias de disco en el universo temprano. No era el primer objeto de este tipo revelado por Webb. Un estudio publicado en Nature Astronomy en 2023 catalogó aproximadamente 10.000 galaxias con forma de disco en las primeras imágenes de campo profundo de Webb, encontrando que las estructuras de disco organizadas eran mucho más comunes en el universo temprano de lo que cualquiera había esperado, presentes incluso en corrimientos al rojo correspondientes a los primeros 2.000 millones de años del tiempo cósmico, cuando el modelo estándar predecía principalmente morfologías irregulares y perturbadas. Una espiral de gran diseño específica, conocida como SERS-2112, descubierta en 2023 y observada tal como existía 2,1 mil millones de años después del Big Bang, se convirtió en uno de los hallazgos más discutidos de Webb, precisamente porque se veía, estructuralmente, como una versión mucho más joven de la Vía Láctea, en una época en la que el disco de la propia Vía Láctea apenas estaba formándose. Lo que implica la existencia de estas espirales organizadas tempranas aún no se comprende completamente. Una posibilidad es que las galaxias de disco puedan formarse y estabilizarse más rápido de lo que predicen las simulaciones actuales. Quizás porque las condiciones densas y turbulentas del universo temprano generaron dinámicas de gas específicas que impulsaron un rápido asentamiento en planos en rotación. Otra es que las simulaciones estén omitiendo física relacionada con cómo giran los halos de materia oscura. El momento angular del halo de materia oscura, en el que se forma una galaxia, ayuda a determinar si su gas se asentará en un disco delgado o colapsará en un esferoide compacto, y si los halos en el universo temprano giraban más rápido o de manera más coherente de lo que suponen los modelos, los discos organizados podrían formarse antes. Una tercera posibilidad es que estas galaxias no estén tan aisladas como parecen, que hayan experimentado fusiones recientes que, paradójicamente, desencadenaron la formación de estructura organizada en lugar de destruirla, mediante mecanismos que aún se comprenden poco en la generación actual de simulaciones. Ninguna de estas explicaciones ha alcanzado aún un consenso. Lo que comparten es el reconocimiento de que la estructura organizada en el universo temprano, con galaxias hermosas, simétricas y geométricamente maduras, aparece en los datos de Webb en mayor cantidad y en épocas más tempranas de lo que anticipaba el modelo estándar. Resulta que el universo no esperó tanto como se creía para empezar a construir sus formas más elegantes. Entre las primeras imágenes que Webb devolvió del espacio profundo, había objetos diminutos y tenues que aparecían una y otra vez en distintos estudios. Eran compactos, mucho más pequeños que las galaxias típicas, y eran rojos.
no rojos como lo son las estrellas viejas y moribundas, sino rojos de una manera muy específica que indicaba que algo inusual estaba ocurriendo con su luz antes de que la emitieran. El programa Rubies, por sus siglas en inglés Red Unknowns. Bright Eye los astrónomos los apodaron Little Red Dots, pequeños puntos rojos. Un nombre tan informal como pocos en la ciencia, pero que se mantuvo porque los propios objetos eran tan desconcertantes que nadie estaba listo para darles una etiqueta más formal. Parecían existir entre unos 600 millones y 1,6 mil millones de años después del Big Bang. Eran demasiado numerosos para coincidir con las predicciones. Aparecían en cantidades que superaban cualquier previsión del modelo estándar de formación de galaxias. Y estaban haciendo cosas que nada en el universo conocido había hecho antes. La interpretación principal era que los Little Red Dots eran núcleos galácticos activos, galaxias con agujeros negros supermasivos en sus centros, devorando activamente gas circundante y radiando intensamente como resultado. Pero cuanto más los estudiaban los astrónomos, más extraños se volvían. Los núcleos galácticos activos típicos, observados en todo el universo, emiten fuertemente en rayos X. El gas que gira alrededor de un agujero negro en proceso de acreción se calienta tanto que produce radiación de rayos X como una señal fiable. Los Little Red Dots, en cambio, casi no producían rayos X en absoluto. Presentaban líneas de emisión anchas en sus espectros. Una señal característica de gas, moviéndose a gran velocidad cerca de un agujero negro supermasivo, pero carecían de la huella en rayos X que debería acompañarla. Era como si alguien hubiera entregado a los astrónomos una criatura con pico de pato, cola de castor y veneno de serpiente, y les dijera que es simplemente un mamífero normal. Las masas de los agujeros negros, que se inferían a partir de sus líneas de emisión, también eran extraordinarias. En el universo cercano, existe una relación muy estrecha entre la masa del agujero negro central de una galaxia y la masa total de la galaxia misma. Los agujeros negros crecen junto con sus galaxias anfitrionas, alimentados por el mismo reservorio de gas, y mantienen una proporción aproximadamente estable que los astrónomos han confirmado en miles de galaxias a lo largo de décadas de observación. En los Little Red Dots, esa proporción estaba completamente rota. Los agujeros negros eran grotescamente sobredimensionados en comparación con las galaxias que los rodeaban. Algunos parecían contener más masa en su agujero negro que la que existía en todas las estrellas de la galaxia, algo que, dentro del marco aceptado de cómo crecen juntas las galaxias y los agujeros negros, debería ser físicamente imposible. El programa Rubies, por sus siglas en inglés Red Unknowns, Bright Infrared Extragalactic Survey, objetos rojos desconocidos, estudio extragaláctico brillante en infrarrojo, fue un esfuerzo importante para comprenderlos. Dirigido por Anna de Graaf, del Instituto Max Planck de Astronomía, el programa dedicó casi 60 horas de tiempo del telescopio Webb entre enero y diciembre de 2024, recolectando espectros de 4.500 galaxias distantes, uno de los conjuntos de datos espectroscópicos más grandes producidos por el telescopio. Entre esas galaxias, el equipo encontró 35 Little Red Dots. El más extremo de ellos, observado en julio de 2024, fue nombrado The Cliff, el acantilado, debido a una característica dramática en su espectro, un aumento súbito, casi vertical, en el brillo en el límite entre la luz ultravioleta y la visible, una característica conocida como ruptura de Balmer. La ruptura de Balmer de The Cliff
era más pronunciada que cualquier cosa producida por una colección normal de estrellas. Era más marcada que cualquier señal típica de un agujero negro. Tan extrema era que la única comparación que se ajustaba bien a los datos era algo nunca antes observado. Una sola estrella joven, extraordinariamente caliente, pero ampliada a escala de galaxia. De Graaf y sus colaboradores desarrollaron un nuevo marco teórico para explicarlo. Propusieron que algunos Little Red Dots podrían ser lo que llamaron estrellas de agujero negro. No un agujero negro rodeado por una galaxia, ni simplemente una galaxia, sino algo intermedio. En este modelo, el motor central es un agujero negro supermasivo con un disco de acreción a su alrededor. Pero en lugar de estar envuelto en polvo como los cuásares, todo el sistema está inmerso en una nube densa y gruesa de gas de hidrógeno. Esa nube emite radiación de una manera que imita la luz de una única estrella gigantesca y caliente, explicando la extraña forma del espectro. De Cliff, concluyó de Graaf, era probablemente el ejemplo más extremo conocido de una estrella de agujero negro, una nueva clase de objeto sin precedentes en la astronomía. Las implicaciones iban más allá de la nomenclatura. Si los agujeros negros podían crecer hasta masas tan extremas en períodos de tiempo tan cortos, entonces la imagen estándar de cómo se formaron los objetos más masivos del universo era incorrecta. Se suponía que los agujeros negros crecían gradualmente, en paralelo con sus galaxias anfitrionas, alimentados por los mismos procesos de acreción de gas a lo largo de miles de millones de años. Lo que Webb estaba mostrando era que al menos algunos agujeros negros llegaron a esas masas mucho más rápido, mediante mecanismos que los modelos actuales no pueden explicar adecuadamente. Las principales posibilidades son que estos agujeros negros comenzaron su existencia como semillas extremadamente masivas. No los agujeros negros de masa estelar que quedan tras el colapso de estrellas, sino objetos de 10.000 masas solares o más, formados por el colapso directo de enormes nubes de gas primordial, o que crecieron a tasas superiores a lo que la física había considerado posible, consumiendo materia más rápido que el límite teórico que regula el crecimiento ordinario de los agujeros negros. Para entender por qué todo esto resultaba tan inquietante, ayuda a comprender qué quieren decir los cosmólogos cuando hablan del modelo estándar del universo, y hasta qué punto confiaban en él antes de la llegada del telescopio Webb. La columna vertebral de ese modelo es un marco llamado lambda-CDM. Lambda se refiere a la constante cosmológica, un término que Albert Einstein introdujo en sus ecuaciones de la relatividad general y que más tarde llamó su mayor error, antes de que fuera rescatado a finales de la década de 1990, cuando los astrónomos descubrieron que el universo no solo se estaba expandiendo, sino que su expansión se estaba acelerando. La constante cosmológica es una forma matemática de describir la energía del propio espacio vacío, una especie de presión inherente al vacío que empuja hacia afuera, contrarrestando la gravedad a las mayores escalas y acelerando la expansión del universo con el tiempo. CDM significa materia oscura fría, la sustancia invisible que constituye aproximadamente el 27% del contenido energético total del universo. No interactúa con la luz, no forma estrellas ni planetas, pero ejerce gravedad, y en el universo temprano, su gravedad actuó como el andamiaje al que se adhería la materia ordinaria, permitiendo la formación de las primeras estructuras, las primeras galaxias y la arquitectura a gran escala del cosmos. El modelo surgió de décadas de evidencias convergentes. El fondo cósmico de microondas, ese tenue resplandor de radiación remanente del Big Bang, hoy enfriado a apenas 2,7 grados por encima del cero absoluto, fue cartografiado con extraordinaria precisión
por el satélite europeo Planck Satellite, completado en 2013, y sus fluctuaciones de temperatura coincidían con las predicciones de lambda CDM con una precisión de fracciones diminutas de porcentaje. Esas fluctuaciones codifican la huella de ondas sonoras que se propagaron por el plasma caliente del universo temprano durante los primeros 380.000 años de historia cósmica, antes de que la materia se enfriara lo suficiente para que electrones y protones se combinaran en hidrógeno neutro y el universo se volviera transparente. El patrón de esas ondas, congelado en el cielo de microondas, contiene una enorme cantidad de información sobre la composición, edad y geometría del universo, y lambda CDM lo reproduce con una precisión extraordinaria. La distribución a gran escala de galaxias a lo largo de miles de millones de años luz, cómo se agrupan en filamentos, vacíos y láminas, también coincide con las simulaciones del modelo. La nucleosíntesis del Big Bang, el proceso mediante el cual se formaron los núcleos atómicos más ligeros en los primeros 3 minutos del universo, predice proporciones específicas de hidrógeno, helio, deuterio y litio. Y esas proporciones, medidas en las estrellas más antiguas y en el gas intergaláctico difuso, coinciden con los cálculos de lambda C de M. La supernovas de tipo 1A, estrellas en explosión utilizadas como velas estándar para medir distancias cósmicas, confirmaron las predicciones del modelo sobre la expansión. 6 parámetros bastaban para describir toda la historia de un universo con cientos de miles de millones de galaxias. Lo que hacía que lambda CDM fuera tan confiable no era solo que funcionara, sino que funcionaba en tipos de mediciones completamente distintos, realizadas por equipos diferentes con instrumentos distintos, a lo largo de décadas de trabajo independiente. Cuando métodos independientes convergen en la misma respuesta, esa convergencia es una evidencia poderosa de que se ha encontrado algo real y no un artefacto de los instrumentos. El modelo parecía a prueba de balas. El primer número que comenzó a agrietarlo no fue descubierto por Webb. Surgió años antes de su lanzamiento, cuando los astrónomos empezaron a medir con mayor precisión qué tan rápido se está expandiendo el universo hoy. La tasa de expansión del universo se describe mediante algo llamado la constante de Hubble. Indica qué tan rápido se alejan las galaxias entre sí por unidad de distancia. Un valor expresado en kilómetros por segundo por megaparsec, donde un megaparsec equivale aproximadamente a 3,26 millones de años luz. Cuanto mayor es la constante de Hubble, más rápido se expande el universo. Existen 2 formas fundamentalmente distintas de medirla. La primera consiste en leer el fondo cósmico de microondas, la luz antigua del universo temprano, y utilizar la física de esa radiación para calcular cuál debió haber sido la tasa de expansión en sus inicios, y luego extrapolarla hasta el presente para obtener un valor actual. Este método fue refinado por el satélite Planck Satellite y arroja un valor de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método mide la expansión de forma directa, utilizando objetos cercanos como estrellas variables llamadas cefeidas, que pulsan a ritmos ligados a su brillo real, y supernovas de tipo 1A, que explotan con una luminosidad consistente, para construir una cadena de mediciones de distancia a escalas cada vez mayores. Este método produce de forma consistente un valor cercano a 73 km por segundo por megaparsec. Estos 2 números difieren en alrededor de un 9%. En cosmología, donde el objetivo es comprender desde la naturaleza de la energía oscura hasta el destino final de toda la materia, una discrepancia del 9% no es un simple redondeo, es una catástrofe. El problema adquirió un nombre: la tensión de Hubble. Durante varios años, la explicación más popular fue que uno de los métodos de medición estaba equivocado.
El enfoque basado en las cefeidas requiere calibrar distancias estelares a través de una larga cadena de comparaciones, una escalera de distancias cósmicas, y cada peldaño introduce posibles errores. Si las mediciones de cefeidas estuvieran sesgadas, por ejemplo, por polvo interestelar, o por la dificultad de aislar estrellas individuales en regiones densas de galaxias cercanas, los resultados podrían aparecer artificialmente más altos. Muchos cosmólogos esperaban que esa fuera la solución, porque permitiría que el modelo estándar sobreviviera intacto. Adam Riess, premio Nobel en la Johns Hopkins University y líder del equipo que descubrió la aceleración cósmica, a finales de los años 90, encabezó el esfuerzo para poner a prueba esa escalera utilizando Webb. Donde el Hubble Space Telescope tenía dificultades para resolver estrellas cefeidas individuales en los núcleos densos y polvorientos de galaxias cercanas, la cámara infrarroja de Webb podía atravesar ese polvo con mucha mayor precisión. Si la aglomeración de estrellas estaba sesgando las mediciones, Webb lo revelaría. Pero Webb no encontró tal sesgo. Las mediciones que produjo coincidieron con las de Hubble para las mismas galaxias con una precisión de fracciones de porcentaje. En un artículo publicado en diciembre de 2024, basado en la mayor muestra de datos de Webb recolectada en sus 2 primeros años, Riess y sus colegas confirmaron que la escalera de distancias era sólida. El valor de 73 no era un artefacto de medición. Era real. Riess lo expresó con claridad. Una vez descartados los errores de medición, lo que queda es la posibilidad genuinamente emocionante de que algo sobre el propio universo ha sido mal entendido. David Gross, físico ganador del premio Nobel, ya había dicho en una conferencia en 2019 que la tensión de Hubble ya no era simplemente un problema, ni una tensión. Se había convertido en una crisis. No todos coinciden en que la tensión de Hubble sea tan concluyente como cree Adam Riess. Y ese desacuerdo es, en sí mismo, revelador. Wendy Friedman, astrónoma de la University of Chicago, ha dedicado décadas a perfeccionar la escalera de distancias cósmicas mediante un programa alternativo. Su equipo se centra en distintos indicadores de distancia. No solo las variables cefeidas, sino también el punto de la rama gigante roja, el brillo máximo que alcanzan estrellas viejas de baja masa antes de cambiar de fase, y una clase de estrellas ricas en carbono conocidas como HAGV, que pulsan con intervalos predecibles. En un estudio publicado en 2024 utilizando nuevos datos de Webb, el equipo de Friedman analizó 11 galaxias usando los 3 métodos de forma independiente, sin conocer los resultados de cada grupo hasta compararlos directamente. Los 3 métodos coincidieron entre sí dentro de un margen del 3%. El valor que obtuvieron para la constante de Hubble fue de alrededor de 70, justo entre los 2 bandos en disputa, sin apoyar claramente a ninguno. La interpretación de Friedman fue que la tensión de Hubble podría no ser tan sólida como sugieren los titulares, y que los errores sistemáticos, especialmente en el método de las cefeidas, podrían ser mayores de lo que normalmente se reporta. Sus resultados han recibido fuertes críticas. El equipo de Riess publicó una refutación argumentando que la muestra de supernovas utilizada por Friedman era demasiado pequeña y potencialmente sesgada, de forma que reducía el valor obtenido. Otros equipos independientes, utilizando métodos completamente distintos, como la medición de retrasos temporales en cuásares con lentes gravitacionales o las fluctuaciones de brillo en galaxias elípticas distantes, siguen encontrando valores agrupados alrededor de 73. En la reunión de enero de 2025 de la American Astronomical Society, Dan Skolnick, de la Duke University, uno de los cosmólogos más destacados del campo, declaró ante varios cientos de científicos que la tensión de Hubble se había convertido en una crisis.
Más de 500 investigadores de decenas de instituciones se habían unido a una colaboración llamada Cosmoverse específicamente para unir esfuerzos y entenderla. El consenso entre la mayoría de ellos era claro. El modelo estándar, tal como está formulado actualmente, no puede explicar simultáneamente las mediciones del universo temprano y las del universo tardío. Falta algo. Las explicaciones más conservadoras apuntan a pequeños errores desconocidos que persisten a través de múltiples métodos. Las menos conservadoras apuntan a nueva física, partículas, campos o propiedades de la energía oscura que los modelos actuales simplemente no incluyen. La energía oscura siempre ha sido el ingrediente más incómodo del modelo estándar. Constituye aproximadamente el 70% del contenido energético total del universo. Es responsable de la expansión acelerada que Adam Ries y sus colaboradores descubrieron en 1998. Y nadie sabe qué es. En el modelo Lambda CDM, la energía oscura se describe como la constante cosmológica, un valor fijo y uniforme de energía que permea todo el espacio, empujando hacia afuera con una intensidad invariable a lo largo de toda la historia cósmica. Ese valor es uno de los 6 parámetros que requiere el modelo. También es uno de los números más desconcertantes de toda la física, porque los cálculos teóricos de lo que debería ser, basados en la mecánica cuántica y las propiedades conocidas del vacío, arrojan un resultado aproximadamente 10 elevado a 120 veces mayor que el observado. No es una pequeña discrepancia. Es la mayor diferencia entre teoría y observación en la historia de la ciencia. A pesar de esa incomodidad, la constante cosmológica funcionaba. Ajustaba bien los datos. Así que los cosmólogos convivieron con el misterio y siguieron adelante. En abril de 2024, ese equilibrio empezó a tambalearse. El Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, es una instalación montada en un telescopio de 4 metros en el Kitt Peak National Observatory, equipada con 5.000 fibras ópticas posicionadas robóticamente que capturan simultáneamente espectros de miles de galaxias. Su objetivo es mapear la distribución tridimensional de galaxias a lo largo de miles de millones de años luz, utilizando patrones en esa distribución. Ecos de ondas de presión del universo temprano preservados en el espaciamiento entre galaxias, conocidos como oscilaciones acústicas de bariones, para medir la historia de expansión del universo con una precisión sin precedentes. DESI publicó su primer año de datos en abril de 2024. Al combinarse con mediciones del fondo cósmico de microondas y supernovas de tipo 1A, los resultados mostraron una preferencia por una energía oscura que no era constante, una energía cuya intensidad habría cambiado con el tiempo cósmico, debilitándose a medida que el universo envejecía. La significancia estadística de esa señal fue de aproximadamente 3,4 sigma, suficiente para llamar la atención, pero por debajo del umbral de 5 sigma, que en física se considera necesario para declarar un descubrimiento. A inicios de 2025, la segunda liberación de datos de DESI incorporó 14 millones de corrimientos al rojo de galaxias, más del doble que antes, y la evidencia a favor de una energía oscura evolutiva aumentó a 4,2 sigma. Mustafa Ishaq Boushaki, profesor de la University of Texas at Dallas y copresidente del grupo de interpretación cosmológica de DESI, declaró públicamente que a 4,2 sigma se estaban acercando al punto de no retorno. La señal no provenía de un único conjunto de datos. Aparecía de manera consistente en combinaciones de observaciones independientes, incluyendo análisis del Dark Energy Survey,
y del Atacama Cosmology Telescope. Lo que implicaría una energía oscura cambiante es difícil de exagerar. Si no es una constante fija, sino algo dinámico, más fuerte en el pasado y debilitándose con el tiempo, entonces el modelo lambda c de m, tal como está formulado, es incorrecto. No ligeramente incorrecto, como suele ocurrir en las primeras versiones de una teoría, sino equivocado en su arquitectura fundamental. La constante cosmológica, la lambda de lambda c de m, tendría que ser reemplazada por algo más complejo, algo con dinámica interna, algo que la física actual aún no describe completamente. Los teóricos llevan años explorando posibles alternativas. Algunos proponen un campo escalar llamado quintessence, que evoluciona lentamente a través de un paisaje de energía a lo largo del tiempo cósmico. Otros sugieren modificaciones a la relatividad general a escalas muy grandes. Otros recurren a nuevas partículas exóticas que transportarían la energía oscura de manera distinta en diferentes épocas del universo. Ninguna de estas propuestas ha alcanzado consenso, en parte porque ninguna logra explicar todos los datos simultáneamente sin introducir nuevos problemas. La señal de DESI ha añadido urgencia a un trabajo teórico que llevaba años desarrollándose en segundo plano. Al mismo tiempo, la cautela que exige la ciencia obliga a esperar a que se alcance el umbral necesario antes de declarar un descubrimiento. Ese umbral aún no se ha cruzado hasta comienzos de 2026, pero la tendencia apunta claramente en una dirección. Aunque la tensión de Hubble y los resultados de DESI sobre la energía oscura acapararon la mayor parte de la atención mediática, el telescopio Webb también ha contribuido a una línea de investigación más silenciosa, pero igual de importante: la forma de las galaxias en el universo muy temprano. Cuando los astrónomos observaron las galaxias que Webb detectó en los primeros 1.000 millones de años de tiempo cósmico, muchas de ellas no eran discos espirales ni elipsoides compactos, las formas familiares del universo cercano. Eran alargadas, estiradas, con forma de barra. En algunos casos, se parecían más a hebras de pasta incrustadas en la red cósmica que a galaxias como las conocemos. Esto no era completamente inesperado. Existen razones teóricas para pensar que las galaxias tempranas aún no se habían estabilizado en discos, pero la frecuencia y el grado de elongación eran mayores de lo que predecían las simulaciones estándar. Un estudio publicado en Nature Astronomy a finales de 2025, liderado por investigadores del Donostia International Physics Center y con participación de científicos de MIT, Harvard University y varias instituciones en Taipei, analizó estas formas alargadas utilizando simulaciones avanzadas basadas en 3 modelos distintos de materia oscura. La materia oscura fría, la asumida en lambda c de m, describe esta sustancia como partículas masivas y lentas que se agrupan fácilmente en estructuras densas bajo su propia gravedad. Esos grumos forman los halos donde nacen las galaxias, y su naturaleza tiende a producir galaxias compactas o con el tiempo discos relativamente bien definidos. En cambio, los modelos de materia oscura cálida proponen partículas con velocidades algo mayores, lo suficiente para suavizar las estructuras más pequeñas y generar una red cósmica más filamentaria. La materia oscura ondulatoria, o fuzzy, va aún más lejos. Trata la materia oscura como un campo cuántico con comportamiento ondulatorio a escalas cósmicas, produciendo una estructura aún más suave, con patrones de interferencia característicos. Al comparar las simulaciones con las observaciones reales de Webb, los modelos de materia oscura cálida y ondulatoria reprodujeron con mucha mayor frecuencia las galaxias alargadas que se estaban observando. En estos escenarios, las galaxias se forman dentro de filamentos suaves.
y su forma surge naturalmente de ese entorno. El gas y las estrellas fluyen a lo largo del eje del filamento, construyendo estructuras estiradas en esa misma dirección. En contraste, la red más irregular y grumosa de la materia oscura fría tiende a generar galaxias más compactas, algo que no coincide con la abundancia de formas alargadas observadas. Esto no refuta la materia oscura fría en un sentido amplio. Sigue siendo consistente con una enorme cantidad de evidencia, desde la distribución a gran escala de galaxias hasta los detalles del fondo cósmico de microondas. Pero introduce una nueva tensión precisamente en las escalas, las estructuras pequeñas del universo temprano, donde las diferencias entre modelos deberían ser más evidentes. En otras palabras, el ingrediente de materia oscura del modelo estándar podría tener propiedades incorrectas en las escalas más pequeñas y más tempranas, aunque funcione bien en las mayores. Este tipo de discrepancia dependiente de la escala es exactamente lo que los físicos buscan cuando sospechan que un modelo es aproximadamente correcto, pero no fundamentalmente completo. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo una de las preguntas más profundas de la física. A pesar de la abrumadora evidencia gravitacional de su existencia, ningún detector de partículas ha observado directamente una partícula de materia oscura. Experimentos instalados en laboratorios subterráneos, diseñados para evitar la interferencia de los rayos cósmicos, han acumulado años de resultados nulos al buscar el tenue retroceso de núcleos atómicos golpeados por estas partículas. Los aceleradores de partículas tampoco han producido candidatos claros. Y los telescopios espaciales, que buscan señales de aniquilación de materia oscura en regiones densas del universo, han encontrado indicios, pero nada concluyente. Los datos de Webb sobre la forma de las galaxias no resuelven este misterio, pero sí añaden una nueva restricción observacional, una nueva condición que cualquier modelo viable de materia oscura debe explicar. Y así es como la ciencia avanza en estos casos, no resolviendo el problema de una sola vez, sino reduciendo gradualmente el espacio de lo posible. Vale la pena detenerse aquí para ser precisos sobre lo que está ocurriendo y lo que no en la cosmología actual, porque el lenguaje de crisis puede resultar engañoso en ambos sentidos. El modelo lambda-CDM no está roto como lo estaría un puente, de forma catastrófica, evidente y repentina. La mayor parte de sus predicciones sigue funcionando. El fondo cósmico de microondas coincide con sus cálculos con una precisión asombrosa. La distribución a gran escala de galaxias reproduce sus simulaciones. La nucleosíntesis del Big Bang, el proceso mediante el cual se formaron los elementos más ligeros en los primeros minutos del tiempo cósmico, concuerda con sus predicciones sobre las abundancias de hidrógeno, helio y litio. Estas son validaciones profundas, invice e independientes que no pueden descartarse. Los éxitos del modelo son reales. Lo que ha cambiado es que la precisión de las mediciones ha mejorado tanto que pequeñas discrepancias persistentes ya no pueden ignorarse. La tensión de Hubble sigue apareciendo en una variedad creciente de métodos independientes. La señal de energía oscura detectada por el Dark Energy Spectroscopic Instrument continúa fortaleciéndose con más datos. Las poblaciones de galaxias tempranas observadas por Webb siguen siendo ligeramente más abundantes de lo previsto, incluso después de corregir por la influencia de agujeros negros. Las formas alargadas de galaxias primitivas sugieren propiedades de la materia oscura que no encajan del todo con la versión más simple del modelo estándar. Ninguno de estos problemas por sí solo es fatal, pero juntos apuntan a que lambda-CDM podría ser una excelente aproximación del universo sin ser una descripción completa. Esa distinción es clave. Un modelo que aproxima bien la realidad en una enorme variedad de condiciones
es extremadamente valioso, incluso si falla en los bordes. La mecánica newtoniana no estaba simplemente equivocada. Todavía se usa para diseñar puentes y lanzar naves espaciales. Simplemente deja de ser válida cerca de la velocidad de la luz, donde la relatividad general la amplía. La relatividad general, a su vez, sigue funcionando de manera extraordinaria en todas las escalas donde ha sido probada, aunque es incompatible con la mecánica cuántica, y cualquier teoría que las unifique no borrará sus logros. Si lambda c de m necesita modificarse, no será descartado. Será extendido, refinado y entendido como un capítulo, no como una conclusión. Las posibles modificaciones abarcan un amplio espectro. En el extremo más conservador, algunos teóricos sostienen que un tratamiento más preciso de la física conocida, mejores simulaciones de la retroalimentación de formación estelar, modelos más detallados de la dinámica del gas, una caracterización más cuidadosa del polvo en las observaciones del universo temprano, podría absorber gran parte de las tensiones sin necesidad de introducir nueva física fundamental. Es la versión científica de apostar por una explicación mundana. No porque sea necesariamente la más probable, sino porque afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y aunque las evidencias son sustanciales, aún no han superado todos los umbrales necesarios. En el extremo más radical, algunas ideas que durante años se consideraron especulativas han vuelto a cobrar vida. Las teorías de gravedad modificada, que alteran el comportamiento del espacio-tiempo a grandes distancias o bajas aceleraciones, se han propuesto durante décadas como alternativas a la materia oscura, con éxito limitado frente a evidencias como cúmulos de galaxias, lentes gravitacionales y el fondo cósmico de microondas. Sin embargo, los datos de Webb sobre galaxias tempranas han llevado a algunos defensores de estas teorías a argumentar que ciertas características encajan mejor en un universo sin materia oscura fría que en uno con ella. Estas propuestas se enfrentan desafíos serios, pero el simple hecho de que vuelvan a debatirse con seriedad refleja hasta qué punto Webb ha reabierto preguntas que muchos consideraban resueltas. Lo que han señalado físicos como Mark Kamionkovsky y otros que trabajan en la tensión de Hubble es que las soluciones posibles son genuinamente interesantes. La llamada energía oscura temprana. Un breve episodio de energía adicional en la primera fracción de la vida del universo, antes de que se formara el fondo cósmico de microondas, podría reconciliar las dos mediciones en conflicto de la expansión sin violar la física conocida. También se han propuesto nuevas especies de partículas ligeras, formas exóticas de materia oscura con propiedades inusuales, o incluso campos magnéticos primordiales que habrían afectado la dinámica del universo temprano. Cuando se le preguntó por posibles soluciones a la tensión de Hubble, Kamionkovsky mencionó un abanico que iba desde neutrinos estériles hasta cambios en la masa del electrón o dimensiones adicionales del espacio-tiempo. Según él, los teóricos tienen licencia para ser creativos, y esa creatividad es, en sí misma, una señal de que el campo está vivo, funcionando exactamente como debería hacerlo la ciencia cuando se enfrenta a lo desconocido. Quizá el descubrimiento más filosóficamente impactante de Webb es también el más sencillo de enunciar. Se suponía que los agujeros negros crecían después de las galaxias. Primero, debían formarse las galaxias, proporcionando la estructura gravitatoria y el gas necesario para la formación de estrellas. Y a partir de la muerte de las estrellas más masivas, surgirían los primeros agujeros negros. Con el tiempo, esos agujeros negros crecerían, alimentándose de su entorno, fusionándose ocasionalmente con otros, acumulando masa lentamente durante miles de millones de años hasta convertirse en los gigantes supermasivos que hoy habitan en el centro de casi todas las galaxias grandes. Ese era el panorama.
Webb lo ha complicado en casi cada paso. La galaxia Virgil, estudiada en detalle por investigadores del Steward Observatory y publicada en The Astrophysical Journal en diciembre de 2025, parecía completamente ordinaria cuando se observaba en luz visible y ultravioleta. Pero en el infrarrojo, donde Webb tiene su mayor capacidad, se transformaba. Oculto en su interior, había un agujero negro supermasivo devorando gas a un ritmo muy superior al que la masa estelar de su galaxia anfitriona debería poder sostener, envuelto en densas capas de polvo que lo habían mantenido invisible para todos los telescopios anteriores a Webb. La masa inferida de ese agujero negro era mayor de lo que la galaxia debería poder albergar según cualquier modelo estándar de coevolución. George Ricke, pionero de la astronomía infrarroja en ese observatorio, lo expresó sin rodeos. Webb ha demostrado que nuestras ideas sobre cómo se forman los agujeros negros supermasivos eran esencialmente incorrectas. Todo apunta, dijo, a que los agujeros negros se están adelantando a sus galaxias, creciendo primero y dejando que la galaxia los alcance después. Esta inversión del orden esperado plantea una pregunta sin respuesta definitiva. ¿Cómo? Los mecanismos capaces de hacer crecer un agujero negro hasta miles de millones de masas solares en menos de 1.000 millones de años no se comprenden bien. El colapso directo, la implosión de una nube masiva de gas en una semilla de decenas de miles de masas solares, saltándose la fase estelar. Es una posibilidad, aunque las condiciones necesarias parecen raras. La acreción super Eddington, crecer consumiendo materia a un ritmo superior al límite teórico, es otra, y algunos datos de los Little Red Dots son compatibles con este proceso. Ambos mecanismos ya habían sido propuestos antes del lanzamiento de Webb. Lo que han hecho sus observaciones no es inventar el problema, sino volverlo concreto, medible e imposible de ignorar. La imagen que emerge es la de un universo muy temprano, en el que las concentraciones más densas de materia evolucionaban más rápido, donde las primeras semillas de agujeros negros se formaban y crecían con una ferocidad que no tiene paralelo en el universo actual, y donde las galaxias, que solemos considerar protagonistas, en realidad estaban siguiendo el ritmo en lugar de marcarlo. Hay un aspecto de esta historia que a menudo se pierde cuando se habla de los hallazgos de Webb: la naturaleza misma de la evidencia. Cada conclusión derivada de los datos de Webb, cada masa galáctica inferida, cada corrimiento al rojo estimado, cada masa de agujero negro propuesta, es el producto de interpretación. El telescopio recoge fotones. Transformar esos fotones en una imagen del universo temprano requiere modelos físicos, supuestos estadísticos y marcos teóricos que a su vez pueden revisarse. Esto no es una razón para desconfiar de los hallazgos, pero sí es una razón para tratarlos con la precisión adecuada. Varias de las galaxias rompe-universo que provocaron los titulares más alarmantes en 2022 y 2023 resultaron, tras espectroscopía de seguimiento, ser algo menos masivas o algo más cercanas de lo que sugerían los análisis fotométricos. Los corrimientos al rojo fotométricos, que estiman la distancia de una galaxia a partir de su color a través de varios filtros, son rápidos y convenientes, pero siguen siendo estimaciones. La confirmación espectroscópica, que divide la luz de la galaxia en un espectro detallado y empareja líneas de emisión o absorción conocidas, es más lenta y exigente, pero mucho más confiable. En la ruta de la imagen a la interpretación hay capas de supuestos, y a las distancias que Webb explora, algunos de esos supuestos se apoyan en física que nunca se había probado en esas condiciones exactas.
Algunas de las sobreestimaciones iniciales de masa provinieron de no considerar la contribución de núcleos galácticos activos, los agujeros negros alimentándose que hacen que sus galaxias anfitrionas parezcan más brillantes de lo que son. Otras surgieron al asumir poblaciones estelares similares a las de galaxias cercanas, cuando las primeras estrellas del universo estaban compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Eran mucho más masivas y tenían vidas mucho más cortas que las estrellas que dominan las galaxias cercanas hoy. Diferentes poblaciones estelares emiten luz de manera distinta, y aplicar el modelo incorrecto a galaxias tempranas infla la masa aparente. A medida que Webb ha acumulado más datos y la comunidad ha mejorado la comprensión de estas correcciones, los números se han vuelto más confiables, pero los titulares tempranos a veces superaron la evidencia. El caso de los Little Red Dots ilustra de manera instructiva este proceso. Su descubrimiento pasó por varias fases de interpretación. Primero como objetos débiles e inusuales en imágenes de campos profundos. Luego, reconocidos como una población con propiedades extrañas consistentes. Luego, propuestos como núcleos galácticos activos. Luego, hallados inconsistentes con los núcleos activos conocidos en múltiples longitudes de onda. Y finalmente, propuestos como una nueva categoría de objeto. La identidad propuesta de The Cliff como estrella de agujero negro podría ser, a su vez, una interpretación transitoria que eventualmente será reemplazada por algo mejor cuando se obtengan más espectros. La propia Anna de Graaf, investigadora que propuso el marco de la estrella de agujero negro, reconoció que la verdadera naturaleza de los Little Red Dots sigue siendo un misterio y que futuras observaciones de Viegas, de ejemplos más brillantes de Webb, serán esenciales para probar la idea de manera adecuada. Esta cualidad cuidadosa y autocorrectiva no es una debilidad de la ciencia. Es la ciencia funcionando como debe. Lo que hace que la contribución de Webb sea históricamente inusual no es solo la magnitud de las sorpresas, sino la rapidez con que llegan. Generaciones anteriores de astrónomos esperaban años entre descubrimientos que transformaban su entendimiento. Webb los está produciendo en meses. Las primeras liberaciones de datos del telescopio llegaron tan rápido y contenían tanta información inesperada que la capacidad de la comunidad para interpretarlas a veces ha quedado rezagada respecto al ritmo de los datos. Teóricos que pasaron décadas construyendo los modelos que Webb ahora desafía, se encontraron en la rara posición de tener que responder a observaciones más rápido de lo que el proceso de revisión por pares podía seguirles el paso. El resultado es una conversación continua y abierta, en la que muchas preguntas permanecen genuinamente sin respuesta. No porque los científicos sean lentos, sino porque el universo ha resultado ser más extraño de lo que las herramientas podían revelar hasta ahora. Y conviene decir que las sorpresas no son aleatorias. Se agrupan, apuntan en direcciones coherentes. Las primeras galaxias más masivas y numerosas de lo previsto, los agujeros negros desproporcionadamente grandes respecto a sus galaxias, la energía oscura potencialmente debilitándose con el tiempo, la tasa de expansión que se resiste a conciliarse, no son anomalías aisladas dispersas de manera independiente. Son hilos de un mismo cuadro que aún no se ha resuelto con claridad, pero que claramente pertenecen a la misma imagen. Esa coherencia es significativa. Es la manera en que el universo indica a los científicos cuáles preguntas priorizar. La tensión de Hubble probablemente no se resolverá rápidamente, y la razón es que resolverla requiere no solo más datos, sino datos de diferentes tipos. Mediciones de las mismas distancias cósmicas mediante fenómenos físicos independientes que no compartan errores sistemáticos. Cada método aporta sus propias fuentes de incertidumbre, desafíos de calibración y supuestos. La fuerza de los métodos independientes es que sus errores no están correlacionados.
Cuando diferentes métodos independientes dan la misma respuesta, la confianza en que esa respuesta es correcta crece de manera dramática. Cuando no lo hacen, el desacuerdo es informativo, no desestimable. Las variables Cepheid han sido el caballo de batalla de la escalera de distancias cósmicas desde que Henrietta Leavitt descubrió su relación periodo-luminosidad a principios del siglo XX, midiendo curvas de luz de cientos de Cepheids en la pequeña nube de Magallanes a partir de placas fotográficas y dándose cuenta de que las más brillantes tardaban más en completar su ciclo de pulsación. Esa relación, brillo intrínseco ligado al periodo de pulsación, significaba que con solo observar el ritmo de una Cepheid en una galaxia lejana se podía conocer su brillo real. Comparar ese brillo real con el aparente daba la distancia. La fiabilidad de este enfoque está bien establecida y fue ganada con esfuerzo, calibrada mediante mediciones geométricas de estrellas cercanas. Pero el dominio del método es limitado. Las Cepheids existen en galaxias jóvenes y activamente formadoras de estrellas, típicamente en los densos y polvorientos discos centrales que presentan los entornos observacionales más difíciles. Incluso con el ojo infrarrojo más agudo de Webb, separar la luz de una Cepheid individual del resplandor de millones de estrellas cercanas requiere modelado cuidadoso que introduce pequeñas pero reales incertidumbres. El método TRGB de Wendy Friedman, pico de la rama de gigantes rojas, ofrece una vía independiente que evita muchos de estos problemas. Las estrellas viejas de baja masa que se acercan al final de su vida pasan miles de millones de años expandiéndose y brillando mientras sus núcleos se llenan de helio. Cuando el núcleo de helio alcanza una masa crítica, la fusión de helio se enciende explosivamente y el brillo de la estrella cae de forma repentina y permanente. Ese umbral de ignición está gobernado por la física nuclear fundamental, lo que lo hace lo suficientemente consistente en diferentes edades y composiciones estelares para servir como una vela estándar confiable. Crucialmente, estas estrellas antiguas habitan los halos exteriores de las galaxias, lejos de los discos polvorientos y densamente poblados donde viven las Cepheids, por lo que muestrean un entorno más limpio y menos sesgado. Cuando el equipo de Friedman aplicó TRGB con datos frescos de Webb sobre 11 galaxias, obtuvieron un valor de la constante de Hubble cercano a 70, intermedio entre los dos bandos, sin confirmar ni resolver la crisis. El equipo de Adam Ries respondió cuestionando que la muestra de supernovas utilizada por Friedman en el paso final de calibración era pequeña y podía sesgar el resultado. Friedman replicó que el análisis de Cepheids de Ries contenía incertidumbres sistemáticas subestimadas por su equipo. El intercambio se desarrolló en preprints, artículos publicados y charlas públicas en conferencias importantes. No como un conflicto personal, sino como un debate metodológico entre científicos conscientes de que los riesgos exigían exactitud. Ambos bandos coinciden en que se necesita más datos, obtenidos mediante métodos independientes para resolver finalmente la cuestión. Esos métodos están llegando. Los cuásares gravitacionalmente lenteados ofrecen una de las rutas independientes más prometedoras. Un cuásar, objeto extremadamente luminoso, alimentado por un agujero negro supermasivo, ubicado detrás de una galaxia masiva, tendrá su luz doblada alrededor de esa galaxia, produciendo múltiples imágenes visibles desde la Tierra. Cada imagen recorre un camino ligeramente distinto a través del campo gravitacional, de modo que cuando el cuásar fluctúa en brillo, las fluctuaciones aparecen en diferentes imágenes en distintos tiempos, con retrasos de días a meses. Estos retrasos temporales, medidos con suficiente precisión, codifican directamente la geometría del camino y la constante de Hubble. Este método, SIRPUM, cosmografía por retraso temporal, no requiere ninguna escalera de distancias.
mide la tasa de expansión a partir de la física de la gravedad directamente. La colaboración TED-D-Cosmo lo ha aplicado a una muestra de cuásares lenteados y ha encontrado valores consistentemente agrupados alrededor de 73, añadiendo un punto de datos independiente más al lado alto de la tensión. Las fluctuaciones de brillo superficial, la granulosidad en el resplandor de galaxias elípticas distantes, que se vuelve más suave y difícil de detectar a medida que la galaxia se aleja, ofrecen una verificación independiente adicional. Joe Jensen, de la Universidad del Valle de Utah, lideró un estudio usando este método en 14 galaxias elípticas fotografiadas con Webb, extendiendo la calibración a 60 galaxias elípticas más distantes. El resultado fue cercano a 73,8. El equipo de Jensen no utilizó ni cefeidas ni supernovas tipo 1A, y aún así encontró un resultado consistente con el valor alto. Esa independencia es significativa. Significa que el valor de 73 no es un artefacto de la metodología basada en cefeidas. El método más orientado al futuro implica ondas gravitacionales de fusiones de estrellas de neutrones binarias. Cuando dos estrellas de neutrones se espiralan y colisionan, producen ondas gravitacionales cuya amplitud codifica directamente la distancia a la fusión, derivada desde los principios fundamentales de la relatividad general, sin necesidad de ninguna cadena de calibración astronómica. Observar esas ondas simultáneamente con la luz electromagnética del evento proporciona la velocidad de recesión de la galaxia anfitriona, y dividiendo la velocidad entre la distancia se obtiene la constante de Hubble sin depender de un solo escalón de la escalera de distancias. La primera medición de este tipo, a partir del evento GW U170817 en 2017, dio un resultado con márgenes de error demasiado grandes para resolver la tensión existente. La próxima generación de detectores de ondas gravitacionales, incluidos los upgrades de LIGO y el futuro telescopio Einstein en Europa, detectará cientos de eventos de este tipo por año, reduciendo drásticamente esas incertidumbres. En una década, este método podría proporcionar una constante de Hubble, con precisión suficiente para confirmar o refutar decisivamente la tensión, a un nivel que ningún debate sobre calibración de telescopios podría socavar. Hasta entonces, el observatorio Vera C. Rubin en Chile, que inició operaciones científicas completas en 2025, está descubriendo nuevas supernovas a un ritmo que superará todo lo anterior. Se esperan 300.000 supernovas, tipo 1A por año, durante su encuesta de 10 años. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, encontrará cefeidas y gigantes rojas en galaxias a distancias previamente inalcanzables. La misión Euclid de la ESA, mapeando la estructura a gran escala desde 2023, ajustará las mediciones de las oscilaciones acústicas de bariones al punto de que la determinación de la constante de Hubble en el universo temprano será mucho más precisa que la que podría proporcionar solo Planck. La próxima década no carecerá de datos. La pregunta es, ¿qué dirán esos datos? La tensión de Hubble y la señal de energía oscura de DESI han recibido la mayor atención pública, pero existe una tercera discrepancia importante acumulándose en los datos que ha recibido comparativamente poca cobertura, y apunta a un aspecto diferente de la historia del universo. El fondo cósmico de microondas, CMB, no solo permite a los cosmólogos medir la constante de Hubble, también restringe cuánto debería haberse agrupado la materia a lo largo de la historia del universo. La materia se agrupa bajo la gravedad, y el grado en que se ha agrupado hasta la actualidad se describe mediante un parámetro llamado S8, una combinación de la densidad total de materia y una medida de qué tan concentrada está la materia en estructuras. Las mediciones del CMB, realizadas por el satélite Planck, proporcionan una predicción específica para S8.
Las observaciones de la distribución real de la materia en el universo cercano, a través de la lente gravitacional débil, una técnica que permite a los astrónomos mapear la materia oscura invisible en enormes regiones del cielo, observando cómo se distorsionan sutilmente las formas de galaxias de fondo. Consistentemente dan un valor más bajo de S8 que el predicho por Planck. Esta tensión de S8 es menos dramática que la tensión de Hubble. La discrepancia es menor en significancia estadística, pero apunta en una dirección significativa. El universo hoy parece ser menos granulado de lo que el modelo estándar, calibrado con el universo temprano, espera. La materia está menos concentrada, más uniformemente distribuida, de lo que predice el modelo lambda c de M. Esto podría indicar que el modelo de cómo los halos de materia oscura crecen y se fusionan a lo largo de miles de millones de años está incompleto. También podría indicar que la energía oscura ha sido ligeramente más supresora de la formación de estructuras de lo que permite el modelo de la constante cosmológica. Lo que coincide, de manera intrigante, con el hallazgo de Deci de que la energía oscura podría estar debilitándose con el tiempo, ya que una energía oscura más débil habría permitido que el universo se expandiera un poco más suavemente en sus fases intermedias, dando menos tiempo a la materia para acumular las grandes concentraciones que el modelo espera. Asimismo, podría indicar algo sobre las propiedades de la materia oscura misma, que las partículas no son tan frías y lentas como asume lambda c de M, lo que las hace un poco más difíciles de atrapar en pozos gravitacionales y más resistentes a agruparse. La tensión S8, la tensión de Hubble y la señal de energía oscura de Deci están siendo analizadas conjuntamente por la colaboración Cosmoverse, el consorcio de más de 500 investigadores formado específicamente para unir esfuerzos en las tensiones cosmológicas. Su documento técnico, publicado en 2025, documentó las tres discrepancias y las formas en que las soluciones propuestas para una tienden a interactuar con las otras. Por ejemplo, la energía oscura temprana tiende a mejorar la tensión de Hubble, pero empeora la tensión S8. Modificaciones en las propiedades de la materia oscura pueden abordar S8, pero pueden no afectar en absoluto la tensión de Hubble. Encontrar una modificación teórica única que resuelva simultáneamente las tres discrepancias ha resultado elusivo, lo que sugiere que lo que el universo está haciendo podría ser más complejo de lo que un solo ingrediente puede capturar. Una propuesta más radical que ha ganado tracción en 2025 es la posibilidad de que la Vía Láctea, y por extensión toda nuestra región del universo observable, se encuentre dentro de un gran vacío cósmico, una burbuja de espacio con densidad de materia algo menor que el promedio. Si tal vacío existiera, a escalas suficientemente grandes, la tasa de expansión local que medimos a través de cefeidas y supernovas reflejaría la expansión ligeramente más rápida de regiones con poca densidad, en lugar de la verdadera expansión media del universo. Los vacíos, por definición, contienen menos materia que frene gravitacionalmente la expansión del espacio dentro de ellos, por lo que se expanden un poco más rápido que sus alrededores. Si la Vía Láctea se encuentra dentro de un vacío que se extiende quizás por 1000 millones de años luz de radio, la llamada burbuja de Hubble, entonces la tasa de expansión local de 73 podría ser parcialmente una consecuencia de la geografía en lugar de la física fundamental. En la Reunión Nacional de Astronomía de julio de 2025 de la Royal Astronomical Society, físicos presentaron nuevos análisis de datos de corrimiento al rojo de galaxias, argumentando que los patrones de distribución galáctica a nuestro alrededor son consistentes con exactamente este tipo de subdensidad a gran escala. La hipótesis del vacío no está exenta de desafíos. La mayoría de los grandes vacíos que se han identificado en el universo son significativamente más pequeños de lo que se necesitaría para explicar por completo la tensión de Hubble. Además,
El fondo cósmico de microondas, CMB, que se originó antes de que existiera cualquier estructura de vacío, debería mostrar señales específicas de un vacío muy grande a su alrededor, las cuales no son claramente visibles en los datos actuales del CMB. Los críticos argumentan que Uncumsum, aunque efectivamente vivimos en una región algo subdensa, una estructura que los astrónomos llaman vacío KBC, nombrada por los investigadores que la caracterizaron. Este vacío no es lo suficientemente grande ni profundo para explicar toda la magnitud de la tensión sin la presencia de nueva física adicional. Lo que sí ofrece la hipótesis del vacío, sin embargo, es un recordatorio de que el universo no es perfectamente uniforme y que nuestra posición dentro de él podría, en principio, sesgar mediciones que son sensibles a condiciones locales. La cosmología siempre ha asumido, como principio de trabajo, que el universo se ve aproximadamente igual, desde cualquier punto de observación a escalas suficientemente grandes. El principio cosmológico. Los datos de Webb no prueban directamente esta suposición. Pero un exceso persistente en la tasa de expansión local es al menos consistente con la pregunta: ¿y si nuestro punto de observación no es perfectamente promedio? Lo que el telescopio espacial James Webb ha logrado en sus primeros 3 años de operaciones científicas es llevar a la cosmología a un momento raro e incómodo de incertidumbre productiva. Pero vale la pena ser precisos sobre qué tipo de incertidumbre es esta, porque no se trata de la incertidumbre difusa e irresoluble que a veces afecta a ciencias que trabajan al límite de sus datos. Es dirigida. Las discrepancias involucran números específicos en un modelo específico, apuntando a tipos concretos de física que la teoría actual no contempla. Esa especificidad es lo que hace que este momento sea inusual. Consideremos lo que los cosmólogos tienen frente a sí. La tensión de Hubble les indica que la tasa de expansión del universo hoy es mayor de lo que la física del universo temprano predice. Esa brecha, aproximadamente del 9%, podría explicarse por algo que haya añadido energía extra al universo en la breve época anterior a la impresión del fondo cósmico de microondas, aumentando la tasa de expansión temprana y desplazando todas las predicciones posteriores hacia arriba. La señal de energía oscura de DESI sugiere que la constante cosmológica puede no ser realmente constante, que la energía que impulsa la expansión acelerada se ha estado debilitando con el tiempo. La tensión S8 indica que la materia no se ha agrupado tan agresivamente como predice el modelo estándar, lo cual es consistente con una energía oscura que haya suprimido la formación de estructuras más en la mitad de la historia cósmica de lo que haría una constante fija. Y las observaciones de galaxias del universo temprano hechas por Webb muestran que los primeros 1000 millones de años produjeron estructuras como galaxias masivas y agujeros negros sobredimensionados, de maneras que el modelo estándar de formación de estructuras actualmente no puede reproducir. Estas no son 4 grietas separadas en 4 paredes distintas. Son presiones superpuestas sobre un único marco teórico desde 4 direcciones diferentes. Si comparten una resolución común o requieren varias correcciones independientes es desconocido. Pero el hecho de que se agrupen en el tiempo, fortaleciéndose todas a medida que los instrumentos han mejorado en la década de 2020, es en sí mismo una especie de señal. Sugiere que el modelo estándar estaba funcionando al límite de su régimen de precisión, y ese límite ahora ha sido alcanzado simultáneamente desde múltiples direcciones. El modelo lambda CDM fue construido para describir el universo de la mejor manera que la ciencia podía observarlo en los años 1990 y 2000. Fueron décadas de progreso extraordinario, décadas en las que se mapeó el fondo cósmico de microondas, se descubrió la energía oscura,
se rastrearon los halos de materia oscura mediante lente gravitacional y se estableció la arquitectura a gran escala del universo observable. El modelo estándar absorbió todo eso y se mantuvo. Lo que no pudo absorber fue el universo mismo, visto con suficiente claridad, profundidad y detalle para revelar los lugares donde la aproximación flaquea. Lo que hizo que el modelo fuera tan duradero durante tanto tiempo no fue solo que funcionara. Fue que los lugares donde no funcionaba eran hasta hace poco invisibles, ocultos detrás de límites observacionales, sumergidos en el ruido, promediados en encuestas que carecían de la precisión necesaria para distinguir una discrepancia del 9% del simple error de medición. Webb cambió eso para el universo temprano. DESI cambió eso para la energía oscura. Las encuestas de lente gravitacional mejoradas cambiaron eso para la estructura a gran escala. La campaña de cefeidas del telescopio espacial Hubble cambió eso para la escalera de distancias. Todas estas mejoras llegaron dentro de un período de aproximadamente 5 años, y el resultado es que el modelo estándar está siendo puesto a prueba simultáneamente a un nivel de precisión para el que nunca fue diseñado para sobrevivir. Webb ha hecho visibles esos límites. Las galaxias tempranas que se formaron demasiado rápido, los agujeros negros que crecieron demasiado pronto, la energía oscura que podría estar desvaneciéndose, la tasa de expansión que se niega a coincidir consigo misma. Esto no es ruido. Es señal. Es el universo entregándole a los científicos una lista de preguntas que el marco actual no puede responder completamente. Y la lista es lo suficientemente larga y coherente como para exigir algo nuevo. En la historia de la cosmología, estos momentos siempre han precedido al próximo gran descubrimiento. El descubrimiento del fondo cósmico de microondas en 1965 validó el Big Bang y consolidó a la cosmología como una ciencia cuantitativa. La medición de la aceleración cósmica en 1998 introdujo la energía oscura y transformó el modelo estándar en la forma que mantiene hoy. Ambos descubrimientos surgieron de mediciones que discrepaban con las expectativas dominantes de maneras que no podían explicarse sin ingredientes fundamentalmente nuevos. La era de Webb podría ser otro de esos momentos, o tal vez el inicio de varios a la vez. Las respuestas no vendrán de un solo artículo ni de un solo instrumento. Vendrán del peso acumulativo de los datos de Webb, de DESI, de Ruby, de Roman, de Euclid, de los detectores de ondas gravitacionales, de telescopios terrestres apuntando a los mismos objetos desde diferentes ángulos y con distintas sensibilidades. La lenta convergencia de líneas de evidencia independientes hasta que el nuevo panorama se vuelva imposible de negar. Lo que Webb ha establecido, más allá de toda duda razonable, es que la imagen que teníamos estaba incompleta. El universo que existe en los datos, en la luz real que ha viajado durante miles de millones de años para llegar a un espejo de berilio recubierto de oro colgando en el frío a 1.000.000 de millas de la Tierra. Es más rico, más extraño y más interesante que el universo que estaba en los libros de texto. Eso no significa que los libros estuvieran equivocados. Significa que eran un comienzo. Las propuestas más llamativas para resolver la tensión de Hubble comparten una cualidad común. Requieren que algo haya sido diferente en el universo muy temprano, antes de que se imprimiera el fondo cósmico de microondas, de maneras que son difíciles de detectar, excepto a través de sus efectos posteriores. La energía oscura temprana es una de esas propuestas. En este modelo,
La energía oscura no era despreciable en los primeros momentos antes de la recombinación, sino que se elevaba brevemente, aumentando la tasa de expansión en una época temprana y luego desapareciendo, sin dejar rastro más que en los números que desplazó. Ese impulso habría comprimido el horizonte acústico. La escala característica de las oscilaciones acústicas preservadas en la separación entre galaxias, haciéndolo parecer más pequeño y forzando que el valor de la constante de Hubble inferido del CMB se acercara al 73 medido por la escalera de distancias. El modelo es elegante. También aún no está confirmado, y su implementación tiende a crear nuevos problemas en otras partes de la cosmología estándar, particularmente la tensión S8, que tiende a la empeorar en lugar de mejorar. La dificultad central de la energía oscura temprana es que requiere que la energía extra desaparezca casi por completo después de su breve aparición, lo que demanda un ajuste fino de la física subyacente que los teóricos consideran incómodo. También afecta la forma detallada de los picos acústicos en el CMB, de maneras que las futuras mediciones de alta resolución del CMB del Simons Observatory y eventualmente del CMB-S4, un observatorio terrestre de próxima generación, serán lo suficientemente sensibles para probar de manera definitiva. Si la energía oscura temprana es la solución, esos experimentos lo mostrarán. Si la estructura de los picos sigue siendo inconsistente con la predicción de la energía oscura temprana con suficiente precisión, el modelo será descartado y el campo tendrá que buscar otra explicación. Las partículas ligeras adicionales ofrecen otra vía. El modelo estándar de física de partículas incluye 3 especies de neutrinos. Agregar más, ya sea en forma de neutrinos estériles, que solo interactúan a través de la gravedad, u otras partículas ligeras hipotéticas con comportamiento similar, habría aumentado la densidad de energía del universo temprano, acelerando su expansión de manera que eleva la constante de Hubble sin alterar dramáticamente la estructura del CMB. Este enfoque ha ganado y perdido favor a lo largo de los años, a medida que sucesivos experimentos del CMB han restringido el número total de especies de partículas ligeras. Los datos actuales son consistentes con las 3 especies estándar de neutrinos, pero permiten una pequeña cantidad de densidad de energía adicional, y algunas versiones de la propuesta de neutrinos extra todavía encajan dentro de esas restricciones. Los futuros experimentos del CMB reducirán esta ventana considerablemente. Los campos magnéticos primordiales, presentes en el universo temprano, antes de que se formaran estrellas, representan una tercera clase de soluciones propuestas. Los campos magnéticos transportan energía y ejercen presión sobre el plasma ionizado del universo temprano. Si existieran campos suficientemente fuertes antes de la recombinación, habrían afectado las oscilaciones acústicas y alterado el horizonte acústico de maneras que podrían reconciliar las mediciones de Hubble. El desafío es que los campos magnéticos primordiales dejan firmas en la polarización del CMB que los experimentos futuros deberían poder detectar o descartar, y hasta ahora no se ha hecho una detección clara. Lo que todas estas propuestas comparten es que sitúan la resolución en el universo temprano antes de los 380.000 años de edad, en un régimen al que las observaciones actuales no pueden acceder directamente. El CMB es la luz más antigua que podemos ver, pero la historia del universo antes de ese punto es opaca a los fotones, visible solo a través de sus efectos posteriores. Esa opacidad da flexibilidad a los teóricos, pero también significa que distinguir entre propuestas competidoras requiere encontrar predicciones que difieran en el universo observable hoy y medir esas diferencias. Eso es un trabajo lento, cuidadoso y meticuloso. El Simons Observatory,
que ya está recopilando datos en Chile, ayudará. El CMB-S4, que se espera comience operaciones más adelante en la década, ayudará aún más. Pero ninguno de estos entregará un veredicto en un año o dos. La cosmología avanza al ritmo de los datos, y los datos avanzan al ritmo de los instrumentos. La colaboración DESI continúa con su encuesta de 5 años. En su tercer año, con 14 millones de desplazamientos al rojo de galaxias catalogados, la señal de energía oscura en evolución alcanza 4,2 sigma. Cuando DESI complete su conjunto de datos de 5 años, habrá mapeado aproximadamente 40 millones de desplazamientos al rojo de galaxias en un volumen de espacio lo suficientemente grande como para medir oscilaciones acústicas de bariones a lo largo de múltiples épocas de la historia cósmica simultáneamente, ofreciendo la reconstrucción más precisa del comportamiento de la energía oscura a lo largo del tiempo que se haya intentado. Si la señal de evolución se fortalece aún más y cruza el umbral de 5 sigma, la definición formal de descubrimiento en física, marcará el fin de la constante cosmológica como descripción viable de la energía oscura y el inicio de una nueva fase en la que los teóricos deberán explicar qué es realmente la energía oscura, dinámicamente, como una entidad física que cambia. Lo que la energía oscura en evolución implica para el futuro a largo plazo del universo ya está siendo explorado por los teóricos. En el modelo estándar Lambda-CDM, el futuro es tanto desolador como simple. La constante cosmológica impulsa una expansión siempre acelerada, las galaxias se alejan más allá del horizonte observable, las estrellas agotan su combustible y el universo se enfría gradualmente hacia la máxima entropía durante escalas de tiempo inimaginables. Esa historia es inequívoca precisamente porque la constante cosmológica nunca cambia. Una energía oscura que evoluciona introduce una nueva variable. ¿Hacia qué dirección va? Los datos de DESI muestran que se está debilitando. Si continúa debilitándose, la aceleración de la expansión se frenaría, se detendría y eventualmente se invertiría, llevando a un futuro en el que la expansión del universo se detendría y luego se contraería, un escenario llamado Big Crunch. Ese no es un resultado probable según los datos actuales, pero se vuelve posible de manera que Lambda-CDM excluye completamente. Alternativamente, la energía oscura podría debilitarse hasta cero, y luego invertirse, fortaleciéndose en la dirección negativa y acelerando el colapso en un tiempo más corto que la vida útil de las estrellas del universo. Algunos modelos, conocidos como energía oscura fantasma, incluso permiten que la densidad de energía crezca sin límite, eventualmente desgarrando primero galaxias, luego estrellas, luego planetas y finalmente átomos, en un escenario llamado Big Rip. No son predicciones. Son el espacio de posibilidades que se abre una vez que se abandona la constante cosmológica. Los datos de DESI y lo que venga después irán estrechando progresivamente ese espacio. Pero vale la pena asimilar lo que significa que la pregunta sobre el destino final del universo, que la mayoría de los físicos consideraban resuelta, o al menos limitada, a la dirección aburrida de expansión fría interminable, vuelva a estar genuinamente abierta. El propio Webb continuará operando al menos otra década, probablemente más. Su suministro de combustible, no combustible de cohete, sino hidracina usada por los propulsores de control de actitud, se conservó de manera tan eficiente durante el lanzamiento que los ingenieros estiman que el telescopio podría permanecer operativo hasta finales de la década de 2030 o incluso más allá. Durante ese tiempo, acumulará espectros de miles más de puntos rojos pequeños, ayudando a establecer si el marco de agujero negro estrella se mantiene o da paso a algo distinto.
observará las galaxias más distantes conocidas en múltiples épocas de su evolución, rastreando qué tan rápido ensamblaron su masa estelar. Buscará las señales de las estrellas de población 3, la primera generación de estrellas en el universo, compuesta únicamente de hidrógeno y helio, nunca detectada directamente y cuya existencia se infiere solo teóricamente. La detección de la luz de estrellas de población 3 sería uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la astronomía, confirmando directamente el capítulo más temprano de la evolución estelar y revelando potencialmente las condiciones bajo las cuales se formaron las primeras semillas de agujeros negros. Webb también ha comenzado a contribuir en la búsqueda de biofirmas, señales químicas de vida, en las atmósferas de exoplanetas cercanos. Aunque esto está separado de las tensiones cosmológicas, representa otro ámbito donde el telescopio realiza trabajo que ningún antecesor podría haber logrado. La conexión entre cosmología y ciencia planetaria no es tan distante como podría parecer. Comprender la historia de los sistemas planetarios, la frecuencia de ambientes habitables y las condiciones bajo las cuales la química se convierte en biología, depende, en algún nivel, de entender la estructura e historia del universo en que esos sistemas existen. Un telescopio que desafía el modelo estándar de cosmología es el mismo telescopio que busca oxígeno molecular en la atmósfera de un mundo a 30 años luz. El mismo instrumento, el mismo espejo, los mismos fotones. La ciencia rara vez avanza en la dirección que el campo espera. Y la historia de la cosmología en particular es una historia de sorpresas que llegan de instrumentos diseñados para responder a preguntas diferentes. Arno Penzias y Robert Wilson, quienes descubrieron el fondo cósmico de microondas en 1965, intentaban eliminar ruido de una antena de radio, no detectar el eco del Big Bang. El universo acelerado fue descubierto por equipos que buscaban evidencia de desaceleración. Webb fue construido para observar las primeras galaxias y confirmar la historia de la evolución cósmica temprana. En cambio, encontró que la historia estaba incompleta. El universo, resulta, no consulta los modelos antes de decidir qué hacer. Si te resulta extraño que un telescopio pueda sacudir los cimientos de algo tan probado como el modelo estándar de cosmología, considera lo que se necesitó para construir ese modelo en primer lugar. No certeza, sino acumulación. Cada teoría en física existe como el mejor relato disponible de la realidad, hasta la precisión de los instrumentos que la probaron. Webb es un instrumento nuevo, con nueva precisión, observando un dominio que nunca había sido examinado con tal profundidad. Era inevitable que encontrara algo inesperado. Lo que nadie predijo fue cuánto, qué tan rápido y en cuántos frentes independientes al mismo tiempo. Lo que es seguro es que no estamos al final de la historia. Estamos en el momento de la historia en que el protagonista encuentra una puerta en una pared que pensaba sólida. Webb construyó esa puerta. Los experimentos que ahora están en marcha están girando la manija. Lo que hay al otro lado se sabrá, eventualmente. No por un solo científico ni por una sola observación, sino por el lento, colectivo y autocorrectivo proceso que ha llevado el entendimiento humano desde la Tierra plana hasta el borde del universo observable en unos pocos miles de años. Ese proceso nunca ha dejado de sorprenderse a sí mismo. No va a detenerse ahora. Si preguntas como estas son el motivo por el que estás aquí, suscríbete. Hay más por explorar, y el universo, al parecer, no tiene obligación de ser simple.